Estimados estudiantes, bienvenidos al segundo tema de la semana 11. Vamos a ver lo que es el costo promedio ponderado del capital. Y esta es la agenda del segundo tema. Vamos a ver primero el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital, en la primera sesión, una sesión A. Y en una sesión B vamos a ir a ver los componentes del WACC, ¿verdad? Que sería el costo del capital accionario, con cada uno de sus subcomponentes, la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado y el beta, y el costo de la deuda. Estas dos sesiones, desde ya se lo digo, son sesiones bien pesadas teóricamente. Mi consejo es que la vean por lo menos 2, 3 veces. En la tercera vez, espero que además de ir viendo la sesión, traten de ir haciendo ustedes mismos los ejercicios. Este prácticamente es un resumen del curso de evaluación del profesor Aswad Damodaran de la Universidad de Nueva York. Es un curso, como decirles, muy pesado, son dos sesiones muy pesadas, pero quiero que la vean esto como un regalo a los estudiantes buenos del curso, a esos 10, 15 muchachos que son excelentes, que han venido siguiendo el curso y que luego de estas sesiones se van a poner al mismo nivel que estudiantes de universidades de primer mundo e incluso de estudiantes de maestrías regionales como ICAE. Ustedes van a saber evaluar proyectos al mismo nivel que los centros de estudios que mencionaba. Y como le digo, es un regalo para los buenos. Y aquí están los bloques de construcción de conocimiento en la evaluación financiera de proyectos de inversión. Estamos recapitulando para no perdernos, ¿verdad? La semana pasada vimos las herramientas de evaluación, el BAN y el TIR, y la sesión anterior vimos cómo construir flujos de efectivo del proyecto. Y en estas sesiones, que van a ser dos, es una misma sesión, la puede ver, pero está partida en dos para hacer videos un poco más cortos. Vamos a ver el WACC, el costo del capital accionario y el costo de la deuda. Y antes de empezar, quiero hacerles esta pregunta: ¿de qué depende el costo del capital? Y en esencia, el costo del capital depende del uso del efectivo de los fondos, no de su origen. Y piensa en Ricky Ricón, y más que en Ricky Ricón, piensa en el papá de Ricky Ricón, que seguramente es un hombre muy acaudalado porque siempre le exige a sus proyectos una tasa acorde a su nivel de riesgo. Y por favor, siempre acuérdese de este slide cuando vaya a tomar una decisión de cuál debe ser la tasa a la que va a descontar un flujo. No es la tasa a la que usted consigue la plata, es la tasa es una tasa equivalente al nivel de riesgo del proyecto. Definamos el WACC. El WACC es el costo medio ponderado del capital, y ahí tiene el significado del WACC en inglés, y se utiliza como la tasa de descuento para valorar empresas o proyectos de inversión mediante el método de descuento de flujos de caja esperados. También le puede servir como la tasa de corte del TIR, ¿verdad? Este WACC es la tasa contra la que usted compara el TIR. Arriba, si el TIR está arriba del RWACC, usted aprueba el proyecto, si no, lo rechaza. Recuerda que para calcular los flujos no tomábamos en cuenta el gasto por interés y utilizábamos las utilidades antes de intereses de impuestos en lugar de la utilidad neta. Esto se debe a que el WACC tiene en cuenta tanto el costo del capital accionario, la plata de los dueños del proyecto, la plata del dueño de la finca, la plata del dueño de la empresa, como el costo de la deuda, que digamos es el dinero que usted conseguiría normalmente en un banco o si es una empresa muy grande y relevante a través de la emisión de bonos. ¿Y cómo se calcula el WACC? El WACC se calcula a través del costo del capital accionario multiplicado por su peso, más el costo de la deuda ajustado por el escudo fiscal por su peso. Ya vamos a explicar por qué se ajusta por el escudo fiscal. Ya lo hemos venido explicando en temas anteriores, lo vamos a recordar en este tema. Bueno, y entonces, ¿cómo se calcula el WACC? Y aquí tenemos la fórmula. El WACC es igual al costo del capital accionario multiplicado por el peso del capital accionario. Esto sería equivalente al valor de mercado, el mercado de los recursos propios. Esa E que ustedes vienen aquí, ¿a qué significa, muchachos? Significa equity, ¿verdad? Es el patrimonio, es el capital accionario. Entonces, el valor de mercado de los recursos propios de ese patrimonio dividido entre el valor de mercado de los recursos propios más la deuda. Digamos, una sumatoria del capital más patrimonio. Pero valores de mercado, ya vamos a explicar eso adelante. Sumado a el costo de la deuda por el peso de la deuda por el escudo fiscal. El escudo fiscal es 1 menos la tasa de interés. Ya vamos a explicar por qué estamos multiplicando eso por
por el escudo fiscal. Pero lo que quiero que vean en este slide particularmente es que estamos utilizando valores de mercado en el cálculo de los pesos. En mercados muy desarrollados, estimar estos valores de mercado es muy fácil, porque es prácticamente el valor de mercado de las acciones, el valor de mercado de los bonos. En nuestro caso, en el tercer mundo y en los proyectos que a lo mejor nos va a tocar evaluar, no vamos a tener acceso a los valores de mercado, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer la estimación del WACC con valores contables. Estaríamos, digamos, violando varias de las asunciones de la fórmula, pero al no tener otra información es el mejor aproximado que podríamos hacer. Y ahora sí vamos a responder por qué estamos multiplicando por 1 menos t. ¿Qué es esto del escudo fiscal? ¿Se acuerdan que esto ya lo explicamos, creo que en semana 4, cuando estábamos viendo los ratios? Por ahí vayan. Si usted no se acuerda qué es el escudo fiscal, vaya a la presentación de semana 4 y por ahí hay un ejemplo muy bonito en el que se ve el flujo de una empresa con deuda y una sin deuda. Y espero yo que le haga clic esto con ese slide. Como usted sabe, los intereses representan un gasto deducible de impuestos. Esa deducción representa un ahorro para la empresa que debería verse reflejado en el costo de la deuda. A este ahorro se le conoce como escudo fiscal. Una explicación para ingenieros. Yo también soy ingeniero, muchachos, no crean que me estoy burlando de ustedes. Esta es la forma en como yo lo entiendo. Por ejemplo, una empresa que opere en un país con una tasa de impuesto del 25% pagará $25 menos de impuesto por cada $100 de gasto de interés. Piense, si la empresa se hubiera financiado con recursos propios, en lugar de haber contraído un préstamo, hubiera tenido que pagar esos $25 al Ministerio de Hacienda. Pero como tenía esos gastos de interés, se pudo quitar ese costo. Por lo tanto, el costo de su deuda realmente sería el 75% del costo nominal. Eso es precisamente el 1 menos t. Vamos a explicar dos limitaciones del WACC. La primera es que asume que la estructura de capital se mantiene fija durante todo el proyecto vida de la empresa. La fórmula del WACC asume que los pesos para los costos de capital accionario y de la deuda se mantienen fijos. Aquel D y E, ¿verdad? Lo que en raras ocasiones se cumple. Como sabemos, los créditos bancarios, digamos que usted tomó un préstamo, se van amortizando, por lo que paulatinamente el capital accionario va aumentando su peso dentro de la estructura de capital. A medida que usted va pagando el préstamo y bajo el entendido de que usted no está tomando otros préstamos, entonces el peso del capital va subiendo, el peso de la deuda va bajando. Entonces hay formas un tanto complicadas para resolver esta limitante, pero requieren del reapalancamiento de betas. Vamos a aprender a apalancar betas en la sesión B, tranquilos, y el uso de fórmulas circulares en Excel. Eso no lo vamos a ver a nivel de pregrado, digamos. Realmente llegar a quitar esta limitante no significaría hacer unas cosas muy complejas. Eso se lo dejo de tarea a usted. Usted puede ver videos en YouTube si realmente está interesado. Si no está y puede vivir con esta limitación, no pasa nada. Así es como la mayoría de personas utiliza el WACC, pero ten en cuenta que es una limitante, que el peso de la deuda generalmente va disminuyendo y esa es una limitante en el cálculo de su WACC. La segunda limitante del WACC es la falta de consistencia en el cálculo del capital accionario. La fórmula WACC parece más fácil de calcular de lo que realmente es. Como veremos más adelante, el cálculo del costo del capital accionario es más un arte que una ciencia. Los analistas pueden calcularlo de varias formas por diferentes razones: asunciones, métodos, datos de referencia, conveniencia de si están del lado del comprador o del vendedor. Como tal, si bien el WACC a menudo puede ayudar a brindar información valiosa sobre una empresa, siempre se debe usar junto con otras métricas al determinar si invertir o no en una empresa o proyecto. Aquí lo que les estoy tratando de explicar es que calcular el WACC es complejo y más que complejo es un arte, ¿verdad? Nosotros todos venimos de ingeniería, venimos de ciencias puras, venimos de ver física, de ver química, venimos de algunos módulos de aprender haciendo, como por ejemplo esta parte de lácteos. Venimos de un mundo cuadrado en el que todo se nos da por fórmula, obtenemos un resultado y eso es como los ingenieros creemos que tenemos todo cuando llegamos a un número, ¿verdad? Cuando vamos a la parte esta de lácteos, nos ponen a hacer recuentos bacterianos. Si la leche tiene X número de bacterias, pasa; si no, es no conforme y se rechaza. El cálculo del WACC, y esto es lo que quiero que usted se lleve de estas slides,
es más un arte, ¿verdad? Y hay muchos factores que inciden en él. Entonces hay por lo menos 4 metodologías más de la que yo le voy a presentar en el cálculo del costo del capital accionario. Entonces, nunca van a haber dos analistas, y oiga lo que le estoy diciendo, nunca van a haber dos analistas que lleguen a un cálculo de WACC exacto. Ya no digamos a la valoración de un proyecto, ya no digamos a la valoración de una empresa. Esto es un arte y acostúmbrese a esas cosas, ¿verdad? Yo dentro del curso me he dado cuenta de eso, de que ustedes no pueden manejar esa incertidumbre, ese caos, y los comprendo porque yo también tuve 20 años y estuve en tercer año de una ingeniería, ¿verdad? Venimos de áreas de conocimiento puro, por decirlo así, de ciencias puras, y nos cuesta lidiar con estas cosas. Pero piense que esto es un arte y piense que en esta complicación está la piedra, ¿verdad? De esto depende quién es bueno y quién es malo. De esto depende quién puede manejar el caos y quién no. Y así es como van a ir avanzando en su vida, en sus carreras o como empresarios. Y aquí tenemos un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Una empresa agroindustrial está interesada en un proyecto de expansión de su capacidad operativa. La empresa presentó su proyecto al banco y dado el nivel de riesgo del proyecto y el nivel de apalancamiento actual de la empresa, el banco le ofreció una tasa de 14% anual. La empresa está interesada en financiar el proyecto en una proporción de 60% con recursos propios y 40% con deuda. El costo de la deuda del capital accionario de la empresa es de 17% y la tasa impositiva del país donde opera es de 25%. Calcula el WACC del proyecto. Entonces, aquí el problema nos está dando todo cocinado, ¿verdad? Solo de meterlo, ¿verdad?, a la fórmula, y es lo que vamos a hacer. Entonces, nos dicen que el capital accionario es del 17%, cae 17%. Yo no le voy a poner por ciento porque es complicado poner esos números, muchachos, pero ustedes pónganse. El peso del capital accionario, los recursos propios son 60%, entonces 0.6, sumado al costo de la deuda, que es nos dice que podemos conseguir la deuda a 14%, multiplicado por el peso de la deuda, que es 40%. Siempre tiene que sumar uno, ¿verdad, muchachos? Es algo bien obvio, pero se lo digo por si alguien se pierde. 0.6, 0.4 les tiene que sumar uno. Y esto multiplicado por el escudo fiscal. 1 menos 25%. Antes de darles el resultado, ¿verdad?, quiero que vean que ustedes a multiplicar 14 por 0.75, esto les da 10.5. Entonces quiero que vean que el costo real de la deuda es menor al costo nominal, porque usted le está quitando el escudo fiscal. ¿Se acuerdan aquella parte de la sesión anterior en la que yo le decía, no está teniendo en cuenta que el gasto financiero se lo puede deducir de impuestos? Yo le decía, tranquilo, en el WACC vamos a tener en cuenta esa deducción y es precisamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? El gasto de interés usted lo puede deducir de impuesto, eso le genera un escudo fiscal, es un beneficio para usted. Entonces, la tasa real, digamos por decirlo así, el costo real de su deuda, lo que usted está pagando por su deuda es 10.5, no es 14. Bueno, y al multiplicar todo eso, les tiene que dar 14.4% y ese es su WACC. Así es como usted descontaría el BAN o compararía la tasa interna de retorno contra este 14.4%. Y digamos, en una universidad de Cafetín, el tema terminaría aquí, muchachos. Generalmente en otros centros de estudio calculan el WACC, le dan las cosas dadas, lo multiplica y usted lo tiene hecho. Pero ustedes son los futuros líderes de América Latina y vamos a exigirle y a enseñarles consecuentemente. Y es por esa razón que en la siguiente sesión vamos a semi-abrir las cajas negras del costo del capital accionario y del costo de la deuda. Y cuando le digo semi-abrir es porque solo vamos a aprender una de las fórmulas para calcular el costo del capital accionario y, como le repito, hay al menos otras 4 formas de calcular esto. La que nosotros vamos a aprender a utilizar es la más utilizada. La que vamos a aprender es el CAPEM,
que es la forma más utilizada, también la más criticada, pero yo el CAPEM lo veo como, lo pueden ver ustedes como un Toyota Corolla, ¿vea? Un carro que todo el mundo tiene, que es muy fiable, que es muy útil, que lo lleva del punto A al punto B, que alguien que tenga un carro más lujoso lo va a ver de menos, pero eso no significa que no sea un buen vehículo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es un buen método. Hay otras cosas más sofisticadas, pero para los efectos de evaluar proyectos, evaluar empresas en nuestro medio, es más que suficiente. Entonces, espero que la sesión les haya gustado y en la segunda parte de esta sesión ya le vamos a entrar con el diente a lo que es el cálculo del capital accionario y la deuda. Muchas gracias.